Ya que estamos en estos trotes, vámonos con la mesa de diálogo. Hoy nos acompañan la historiadora Carla Mote, a quien me da mucho gusto saludar. Buenas tardes, buenas noches, Carla. Hola, querido Vicente, buenas tardes, buenas noches, gracias y a ti y toda tu audiencia. Gracias, Carla. Y saludo también al maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México, quien este fin de semana tuvo un evento, precisamente un concierto en Los Pinos dedicado muy conmovedoramente al maestro Antonio Helguera, que se nos adelantó el viernes. Así quería saludarte, Horacio. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Vicente. Carla, qué gustazo, qué honor estar compartiendo esta mesa con ustedes. En fin, fue un homenaje muy emotivo, fue un homenaje chiquito, muy humilde, porque además era una cuestión para celebrar el Día del Orgullo, ¿no? El Día de la Marcha del Orgullo Gay, organizada por Los Pinos, y en realidad estaba también dedicado a los muertos por el accidente, por el COVID-19, a todos los fallecidos por COVID-19. Y también a mí se me ocurrió pues mencionar a Antonio, que pues recién falleció, ¿no? Entonces fue un homenaje muy lindo y pues ahí en el entorno maravilloso de Los Pinos. Así que muchas gracias a quienes hicieron posible esto. Déjame precisamente iniciar con este informe sobre la violencia de género que se presentó en Palacio Nacional en la mañanera. ¿Cómo va el gobierno, Carla Mote, en este sentido? Bueno, yo creo que el feminicidio sin duda es uno de los flagelos más graves que tenemos en nuestro país como resultado de una violencia estructural. El feminicidio es el tipo de violencia más grave que existe en contra de las mujeres y desafortunadamente las cifras que brindaron el día de hoy en la mañanera pues nos indican que es uno de los puntos, digamos, más sensibles y más fuertes de la seguridad pública para atender, lo cual no es tarea sencilla. Yo creo que es un delito que se dijo, se aumentaron estas cifras, las cifras son apabullantes, pero también se explicó que a diferencia de cómo se investigaban en el pasado, la política actual ha tenido mayor sensibilidad para tipificar como feminicidios estos delitos que en muchos casos antes se tipificaban como homicidio. Ahora las carpetas nos explican cuando ocurre el asesinato de una mujer, de entrada se abren como feminicidio y eso da como resultado este aumento en las cifras, que hay que decirlo también, habla de la voluntad política para visibilizar y también tratar el tema. Ahora bien, yo creo que todas las mujeres nos sentimos muy sensibles ante este caso y no nada más las mujeres, yo creo que toda la sociedad en general. Y A ver, ¿tenemos por allá a Carla o se ha perdido la comunicación, compañeros? Vamos a ver si restablecemos la comunicación con Carla Mote, la historiadora Carla Mote, pero déjeme ir con Horacio Franco. Horacio, sobre la diversidad sexual, porque es otro de los temas de estos últimos días. Se celebró la diversidad sexual. ¿Cómo va el gobierno en el reconocimiento, en la aceptación de la agenda LGBTQI? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el presidente López Obrador gobierna para todos, eso es indudable. Lo ha dicho y lo ha demostrado, ¿no? Finalmente, es un presidente concertador que quiere finalmente un sino diferente para México, del tristísimo sino que tuvo de tanta separación racial, tanta separación clasista, ¿no? Tanta separación económica, tanta separación educativa, tanta segregación. En términos generales, la comunidad LGBT o LGBTTTTT, como dice Ana Francis Moore, LGBTTTT, que te metas TT porque cada vez le agregan más siglas, ¿no? Esta comunidad a la que yo pertenezco no es una comunidad en realidad, no es un sector de la población, una minoría que adolece de los mismos defectos que tiene la población en México, el clasismo, racismo, además discriminación. Es una población muy heterogénea entre la cual existe muchísimo, pero de veras muchísima separación, ¿no? Y solamente es en este mes donde
fundamentalmente pues, nos unimos, entre comillas, ¿para qué? Para hacer la marcha, sí, bueno, la marcha se convirtió en los últimos años en un gran dejo de carnaval, lo cual no está mal, porque finalmente pues estuvimos reprimidos por años y siglos, y pues ya queremos salir a la luz, pero ya tenemos además las leyes, ya tenemos las prebendas que nos garantizan matrimonio, que nos garantizan adopción, que nos garantizan identidad de género a las mujeres trans, etcétera, etcétera, ¿no? Que garantizan el aborto gracias a un bastión de izquierda que fue o es la ciudad, perdón, ya me fui al futuro, pero ojalá que no, ¿no? Que seguirá siendo un bastión de izquierda de la Ciudad de México, ¿no? Después de estas elecciones, ¿no? Pero que en un momento dado, mi querido Vicente, yo creo que o sea, llegó a ser un oasis la Ciudad de México, ¿no? Pero, ¿qué es lo que falta ante todo este sí dejo y desparpajo a veces en las marchas anteriores, antes de la pandemia, de carros alegóricos, de desmadre, de festival? Sí, sí, qué bueno que haya eso, pero ¿qué queremos como comunidad LGBT? Si queremos ser una comunidad, ¿qué queremos como nación? ¿Qué queremos como minoría? Aparte de ser reconocidos aquí en algunos otros cuantos estados como matrimonios, etcétera, etcétera, pues yo creo que lo que queremos en realidad es pertenecer a una sociedad responsable, una sociedad con derechos, pero una sociedad educada y que tenemos que aprender a educar como comunidad para que toda la homofobia, la transfobia, los crímenes de odio por cualquier razón y sobre todo el amparo a sectores como la población trans que la ha llevado de veras negras, se les ha visto negras, y etcétera, etcétera, porque además en todas las otras comunidades, como en el ejército, habemos gays y lesbianas, en las iglesias, en las fábricas, en la industria, pues, en el gobierno, en los bancos, y como te vuelvo a decir, ¿no? Es que somos una comunidad enormemente dividida y separada, ¿no? Yo ayer me enteré, curiosamente, por unos amigos que vinieron a comer a mi casa, que en Reforma 222, una pareja de gays o unos amigos gays de ellos, son muy de clase alta, le dijeron a la policía que les dijera a dos chicos que estaban besando ahí, a dos jóvenes homosexuales, que se separaran. O sea, imagínate a dónde ha llegado esto, en qué mente cabe irte así de bruces contra tu propia gente, ¿no? O sea, es terrible y eso denota una gran separación en esta comunidad. Así es, Horacio. Ya tenemos de regreso a Carla Mote. Hablabas de voluntad, Carla, a la hora de hablar de diversidad sexual. Horacio Franco decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador está gobernando para todos y lo está demostrando. Te seguimos escuchando, Carla, hablando precisamente sobre violencia de género, sobre feminicidios y tu punto de vista. Sí, incluso yo pensaba en la propia presencia de secretarias como la secretaria Rosa Isela en una cartera que tradicionalmente era de varones, en un foro como la mañanera hablando de este tema, en donde no únicamente se tocó el tema de seguridad, sino también otros que visibilizan las diferencias que todavía existen desafortunadamente entre la repartición del trabajo entre hombres y mujeres. Y me refiero específicamente a esta iniciativa que ya se había presentado hace algunas semanas también por Nadine Gassman sobre el Sistema Nacional de Cuidados. A mí me parece que esta es una discusión fundamental porque toca una de las fibras, digamos, más profundas de la inequidad que prevalece todavía entre hombres y mujeres, la repartición del trabajo dentro de los hogares, que incide también y tiene repercusiones en la vida profesional de miles y miles de mujeres. La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y está pendiente para su aprobación en el Senado, y yo creo que tenemos que seguirle mucho la pista a esto, aunado pues a toda una serie de políticas que tienen que ver con atención integral a las mujeres en casos de violencia, sea esta doméstica, violencia sexual, que son tipos de violencia específicas que se sufren y que también lo tenemos ya muy como trabajado en las teorías de género, en el feminismo, que la violencia es un mal que va escalando y que hablar de las pequeñas violencias también nos lleva a ver esta otra violencia que digamos es lo que lleva a su extremo de estas manifestaciones que son los feminicidios,
al extremo máximo, que marca en los cuerpos de las mujeres un territorio, digamos, donde nos dicen: tú no perteneces al espacio público, las mujeres deben vivir con miedo, y que son demostraciones de poder al fin y al cabo. Entonces, yo creo que ha faltado también, y es algo que yo creo, de parte de las organizaciones de mujeres y de los grupos feministas, como también darse cuenta o asumir, o quizá falta un poco de difusión de estas iniciativas, que hay que decirlo, no se podrían llevar a cabo en otro tipo de gobiernos. Es decir, sí ha habido una atención, digamos, importante hacia estas cuestiones, se ha trabajado en políticas públicas, y aún así el feminicidio continúa siendo uno de los problemas más graves. Yo, en verdad, muchas veces quisiera como que existiera una fórmula, una receta mágica que pudiera acabar con el feminicidio de un plumazo, pero eso es una tarea que va a llevar muchísimo tiempo, y eso solo se puede hacer con la construcción de una cultura de paz, que yo creo que también, y justo de eso se habló hoy en la mañanera, pues también es importantísima para acabar con la violencia, que es sistémica, que nos afecta a todas y todos, pero que tienen, en el caso de las mujeres, esta particularidad que se expresa en los feminicidios. Y ya que hablamos de violencia contra la mujer, ya que hablamos de diversidad sexual, ¿por qué no hablamos de racismo, de discriminación? El presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, le voy a pedir al equipo de producción que nos proyecte este extracto de la mañanera, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habla del caso, por ejemplo, de este actor Arad de la Torre y su promoción de una compañía Moniman o algo por el estilo, pues que ridiculiza a los voladores de Papantla, a Felipe Calderón y aquello de que no es la culpa del indio, sino el que lo hace presidente, y de Lorenzo Córdoba, precisamente con aquello de Tatanka, una conversación con comunidades indígenas que lo mostró de pies a cabeza. ¿Por qué no vemos y escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador señalar estos casos y lo analizamos, Horacio, lo analizamos, Carla, después de esto precisamente? Vamos, muchachos. La tradición de los voladores de Papantla, racista. Me acuerdo de un dirigente que me da una pena porque era el secretario de Economía o de Hacienda del gobierno legítimo, también con doctorado del ITAM, que escribió un artículo en La Jornada y puso que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Hace poco también el expresidente Calderón utilizó esa expresión para cuestionar a un dirigente, sí, el caso de Argentina, del presidente Alberto Fernández. El actual presidente del INE atendió a un grupo de representantes de pueblos originarios y le estaban pidiendo reconocimiento a las comunidades indígenas. Y ya se van, pero él se enoja y luego aparece una grabación en donde él se burla. Dice que es un indígena y se mofa. Y le sale, pues, su racismo. Y es doctor. Y es así eminencia. Son temas urgentes, Horacio, Carla, dolorosos, sí,
pero creo que también son importantes que los ponga sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador en momentos en que estamos, si la clase media, que si el sector aspiracionista, que si la clase alta, que si la clase baja. Mi querido Horacio, escucho tu opinión sobre lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que exhibe en la mañanera. Mira, en México, y yo siempre lo he dicho, vivimos en un sistema de castas como en la India, pero en el closet. En la India, al menos, hasta hace unos años eran las castas definidas, así, siguen siendo, no está prohibido, pero es una cuestión aceptadísima. Aquí igual, pero somos muy hipócritas como pueblo mexicano al decir que no, y que si hay movilidad social o había movilidad social y la mamá del muerto, pero es cierto que no, o sea, a los mexicanos de origen humilde nos ha costado, porque yo me incluyo en ello, porque yo soy de una familia pobre en realidad, ¿no? De padres con carencias económicas, pues llegar hasta donde llegué y me costó, con mis propias uñas me rasqué para poder pagarme todos mis estudios. Igual mucha gente que no tiene la oportunidad en un país riquísimo como México de ganarse la vida, pues se tiene que ir a Estados Unidos a trabajar y a ser unos trabajadores ponderadísimos y excelentes y honrados y honestos y además nos mantienen, pues, ¿no? Todo eso, ¿no? Se ha generado no hace 60 o 30 años, 35 años de neoliberalismo, pero ha sido una costumbre arraigada de este país. Finalmente vivimos en una sociedad de castas, como lo digo en el closet, porque no nos atrevemos a decir eso, ¿no? Porque es políticamente incorrecto, pero el racismo y el clasismo se practican a toda hora, se siguen practicando todo el tiempo y evidentemente todo esto fue fomentado mezquina y terriblemente, sí por los españoles, sí por los que vinieron a conquistarnos, pero desde los años 70, pues por las televisoras comerciales que chatarrizaron tanto la cultura, ¿no? Las manifestaciones culturales, las chatarrizaron la actuación, ¿no? Lo que en vez de películas tan buenas como en los 50 o en los 60, ¿no? Empezaron las telenovelas a tener además cada vez más mala calidad, la música popular igual, con algunas excepciones, obviamente, la comida chatarra, todo chatarra para tener un país devaluado. Lo que quisieron ellos es tener un país o ocasionar un México devaluado, ¿no? Donde finalmente los modelos de belleza eran los caucásicos, no eran los güeritos rubios, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de este comercial tan subliminal, la rubia superior, ¿no? O sea, todas estas cuestiones se le fueron metiendo junto con la comida chatarra, junto a la cultura chatarra, junto a toda la podredumbre que metieron al pueblo mexicano, pues obviamente se fueron metiendo y se fueron enquistando en una sociedad que finalmente tuvo menos movilidad por eso, ¿no? Y tuvieron la sartén por el mango, ¿quiénes? Claro, los hijos de los grandes empresarios o la gente de la clase gobernante que heredaba los puestos importantes a sus hijos, ¿no? Hablando de empresas, hablando de etcétera, etcétera, y la movilidad social que quiere recuperar Andrés Manuel López Obrador con su gobierno, pues era nula, obviamente, era una utopía finalmente, ¿no? Entonces, lo de Ana de la Torre, que me parece, yo ni sabía quién era, la verdad, que me perdone el señor, no sabe ni quién era. Estas cuestiones de Lorenzo Córdoba, de discriminar así, o lo que fuera, ¿no? Los dichos del expresidente Calderón, qué sé yo, pues es una costumbre enquistada en la sociedad, es un cáncer en la sociedad, es un cáncer irreparable. El problema es que como actor, o sea, yo jamás aceptaría hacer un comercial de nadie que me dijera o que yo tuviera que decir que los voladores de Papantla son que no generan interés, porque una de las tradiciones más hermosas, yo he tocado con ellos en la cumbre de Tajín, toqué con ellos, con los voladores de Papantla, se me hizo un enorme e inmenso honor tocar con ellos, el poder disfrutar de su ritualidad musical y su ritualidad ancestral, que ya la quisiera tener cualquier actor actor de telenovelas, ¿no? O de quien sea, ¿no? Pues obviamente eso es una maravilla, eso es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida. Nada más yo digo eso, el racismo y el clasismo van a seguir hasta que no haya campañas extensivas, exhaustivas de educación, lo mismo para las mujeres, para la igualdad entre hombres y mujeres, lo mismo para la comunidad gay, lo mismo para todo. Educación, 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 educación y más educación. Pero son campañas que se tienen que manejar con mucha voluntad y con mucho seguimiento y de veras con mucha planeación.
Así es, y qué daño ha hecho la mala televisión, la televisión basura. Recuerdo uno de los comerciales más emblemáticos de la televisión mexicana, esa de Jaime, quiero más, el niño este del TAN, güerito, la familia de tez clara. Ahí se las dejo de tarea. Carla Mote, tu opinión acerca de estos temas que pone sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador y de las que nos está conversando Horacio Franco. Yo, por un lado, me congratulo de que ahora tengamos posibilidad de hacer réplicas a través de las redes sociales. Hace 15 años, la mayor parte de los contenidos televisivos, como bien dice Horacio, tenían o tendían a la creación de estereotipos basados en los prejuicios, pues yo diría coloniales, de un país colonial con hondas diferencias socioeconómicas y también raciales. Es decir, el racismo estaba afincado en esta forma de hacer productos culturales de las grandes televisoras, y en ese momento pues ellas eran las que de una forma unidireccional únicamente mandaban sus mensajes sin que los espectadores tuvieran ningún mecanismo para, digamos, criticar, responder, argumentar, comentar incluso. Yo creo que eso, aunado a la visibilización que se ha hecho de la situación del racismo en México, que se ha estudiado y que se ha difundido muchísimo por diferentes académicos, colectivos, asociaciones también, ya hay un público que es crítico y que cuando surgen este tipo de producciones, inmediatamente hay una respuesta. Yo más bien, viendo el comercial de Arad de la Torre, pues no puedo evitar preguntarme a qué mercadólogo se le habrá ocurrido un comercial con ese argumento. También torpemente, al parecer, este actor aceptó, ¿no? Participar en este argumento y en este comercial. Sin embargo, a mí hay otra cosa que también me preocupa, que es que así como hay un sector poblacional que responde a este tipo de mensajes y que le parecen juzgables, criticables, anacrónicos y que ya no deberían de existir, también se están creando nichos en donde hay un sector que está respondiendo que pues ahora la gente es muy políticamente correcta, que ya no se pueden decir ningún chiste porque de todos se ofenden, y entonces este otro sector está, digamos, ávido a este tipo de cosas como si fuera una especie de revancha. Entonces, me da la impresión de que así como se creó, digamos, sector crítico, pues también se creó este otro target publicitario de gente que se puede también, digamos, ir hacia el otro extremo y que lo hemos visto en otros países. En Estados Unidos, con las campañas de Donald Trump y con el resurgimiento de grupos abiertamente neofascistas o supremacistas blancos, este discurso que parecía que estaba ya muy minado, muy disminuido, resurgió de entre las cenizas y se convirtió en su momento en un argumento hegemónico nuevamente. A mí me preocupa muchísimo la radicalización que puede existir de estos grupos y que no tenemos que perderlos de vista, porque sí hay en México un sector que es profundamente, digamos, está profundamente fincado en privilegios que se construyeron por siglos en este país y que una propuesta en la que se plantea un modelo social más equitativo o igualitario les parece una afrenta, porque nadie está dispuesto a perder sus privilegios y estos grupos creo que se pueden aferrar con uñas y dientes a que pues exista, digamos, esta visibilización del racismo estructural. Yo por eso creo que ejercicios como los que hace el presidente Andrés Manuel pues son de celebrarse en el sentido de que entendamos colectivamente que este tipo de argumentos ya son totalmente inaceptables y que personajes como pues esto que él aludió, lo de Di Constanzo con lo del este dicho del indio o lo de Lorenzo Córdoba, que están muy fincados en la cultura popular, pues ya son
francamente inaceptables y ya no pueden ser dichos por un funcionario público. Ahora bien, en el caso del espectáculo, yo no sería tan optimista en el sentido de que incluso a mí me da la impresión de que a veces la mala publicidad también es publicidad y hay quienes están valiendo de este tipo de estrategias para hacerse visibles y pareciera que es la mejor forma de viralizarse, aunque sea de mala manera, pero pues que eso aumenta sus activos a fin de cuentas como personas públicas. Entonces, yo creo que sí está bien condenarlo y sigámoslo condenando, pero yo creo que sí es importante no caer como en una confrontación que solo podría quizá hacer que haya radicalización de posturas y pues el gran peligro que tenemos que es el resurgimiento de las ultraderechas neofascistas o francamente racistas, supremacistas en México, que es un temor que yo personalmente tengo muy fuerte y me preocupa. Así es. Oigan, y yo hace tiempo cuando surgió este tema, dije que me daba asco que se lucrara con los niños con cáncer, pero retoman esto y me parece lamentable la campaña contra Hugo López-Gatell, contra el gobierno, tergiversando, torciendo. Estaba leyendo al calderonista Max Kaiser, este analista, que dice, un gobierno que trata mejor a la familia del Chapo Guzmán que a las familias de niños con cáncer. Eso defienden, dice Max Kaiser. ¿Qué piensas, Horacio, de esta causa con la que están lucrando políticamente, sobre todo desde el PAN, desde el PRI-PRD? Vamos a dejarlo ahí. ¿Realmente lo está haciendo tan mal el gobierno de la Cuarta Transformación? Que de plano también odian, así como odian a López Obrador, también odian a López-Gatell, que le atribuyen declaraciones pues que no hizo Horacio Franco. Mira, el problema de esta infodemia, el problema de echar mierda, porque a mí también me tocó, porque yo en Twitter comenté hoy en la mañana ese programa que se me hizo una entrevista excelente a López-Gatell, que dio razones y dio razones de peso para esta cuestión de la falta de medicinas de niños con cáncer, la supuesta falta de medicinas de niños con cáncer. Y también mucha gente de la comunidad LGBT se quejó en un momento de que no había medicinas para los enfermos de VIH. A ver, la cuestión es que a este país le dejaron, a este gobierno, le dejaron una administración totalmente devastada y un sistema de salud absolutamente en ruinas. Y aparte de que se lo dejaron en ruinas, le dejaron una distribución de los medicamentos absolutamente corrompida de una manera fatal, ¿no? Eso los datos los dio ayer López-Gatell. No me acuerdo, 141,000 millones de pesos, acabo de ver en un tuit también de todas estas mafias, ¿no? De todas estas, pues compañías que estaban legales, pero que eran finalmente unas mafias y que estaban políticos asociados a ella, lo dijo ayer López-Gatell. Si esta gente como Max Kaiser, que merecen todo ese respeto, yo nunca los insulto en Twitter, pero a mí me insultaron de una manera fenomenal, ¿eh? O sea, de veras que no pensé que fueran capaces de insultarme por recomendar un programa solamente, una entrevista, ¿no? Y bueno, me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Yo no reacciono solamente a un conocido, a un escritor que conozco, ¿no? Que me dijo que yo era un lambiscón. Yo no soy lambiscón de nadie porque no recibo un centavo del gobierno ni me interesa recibir ni les pido nada. Solamente apoyo a una transformación de este país con la cual soñé, como dijo muy bien Elguera, con un gobierno de izquierda que tratara de cambiar el pobre destino corrupto y terrible que tenemos en México. Pues yo confío en él y espero que no nos defraude, como también lo has hecho tú, Vicente, y lo dices tú, ¿no? O sea, siempre confiamos en él y somos críticos en lo que podemos ser críticos, pero en un momento dado no vamos a criticar a lo idiota, ¿verdad? Entonces, toda esta gente que se levanta en contra, esta gente que dice que López-Gatell es un carnicero y que es un Mengele y todo lo que ustedes quieran, que López Obrador es un asesino, etcétera, etcétera, pues no se da cuenta de toda la devastación y de todo, o sea, que a mí, yo nada más les pregunto, ¿qué no les duele haber vivido en un país con una repartición de la riqueza tan injusta, con una corrupción tan generalizada, con unos niveles asquerosos de veras de corrupción y de impunidad
y que todavía les cuesta mucho trabajo a este gobierno reducir toda esa criminalidad que dejaron, esta devastación que dejaron, es dificilísimo y debe ser toda una epopeya, es una epopeya impresionante tratar de encauzar este país en algo que finalmente dejaron hecho una verdadera porquería y una verdadera tragedia. Entonces, esta gente, si no se da cuenta que lo de la cuestión de las medicinas fue una cuestión que tuvieron que arreglar, y aparte de que ya hay medicinas y que sí las hay, que escasearon mucho, y no nada más en México, en todo el planeta, en todo el mundo estuvieron muy escasos los medicamentos contra el cáncer, y obviamente aquí también a mi hermana le tocó igual, que estaba con cáncer, también le tocó mucho y tuvo que esperar y ser paciente, y además tuvo que desenmascarar a un chanchullo de una clínica del ISSSTE en Querétaro, donde no le querían dar la medicina porque la tenían escondida, ¿verdad? ¿Por qué no? Obviamente. O sea, sigue habiendo mucha corrupción y mucha tranza porque están enojadísimos de que les quitaron ese coto de poder. Y cuando el subsecretario López-Gatell lo desenmascara o lo habla con los moneros, claro, la gente se pone como loca, ¿no? De veras se pone como loca y empieza a insultar y a decir, no, no, es que en verdad no entiendo por dónde va la cosa. Y luego le inventan, además, con esta facilidad que tienen de inventar noticias falsas, ¿no? De que López-Gatell dijo que los padres de los niños con cáncer eran, o tenían planeado un golpe de Estado. O sea, yo vi la entrevista con Lo peor, detenimiento y la vi 2 veces. No, claro que no. lo peor, dijeron que los niños con cáncer estaban planeando el golpe de Estado, lo que nunca dijo López-Gatell, obviamente, Horacio. No, 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 pero lo inventan, o sea, o sea, su mente es tan febril y el de Braille tan febril y tan enfermizo, con tanto odio que tienen porque perdieron esos privilegios, porque precisamente están que se los lleva el tren, porque realmente no ven por dónde pueden realmente recuperar esos privilegios, y no ven por dónde, pues se les está yendo de las manos. Pero yo digo, a ver, señores, con lo que se robaron todos ellos y con los que los favorecieron a todos estos bots y con lo que les están pagando y todo, pues yo creo que o sea, yo creo que tienen bastante dinero para vivir ya suficientemente tranquilo, ¿no? Y esa es la aspiracionalidad, y lo voy a ligar, perdón que lo ligue ahorita, ¿no? Con la cuestión aspiracional de la clase media de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo redacté en un artículo que está en El Soberano, que publiqué la semana pasada, en elsoberano.mx, donde precisamente veo mi experiencia como cuando estudié en Holanda hace 30 y tantos, casi 40 años, donde la clase media es una clase en la cual precisamente vivían todos bien en una casa propia o rentada, pero tenían un salario digno y decoroso para vivir, para comer, para viajar tus vacaciones al año, y tener una pensión para la vejez. Una clase media no debe aspirar a más, pero aquí la educaron a la clase media que debía aspirar a más y más y más y más y más y más, y en la clase rica a robar más y más y más y más, y verdaderamente el pueblo mexicano está sumamente mal educado en cómo distribuir su propia riqueza y cómo insensibilizarse precisamente ante una necesidad de un pueblo como el mexicano de balancear esa repartición de la riqueza. O sea, lo vimos con los políticos priistas que robaron tanto, con los panistas que robaron tanto, luego el narco vino también a coludirse con ellos, y aparte, pues el narco, cuando el narco antiguo, a la Chapada o la antigua, como los Guzmanes y los anteriores, hacían obras de beneficio para sus pueblos, pues obviamente, pues sí, porque tenían tanto dinero que tenían que gastarlo en algo. Pero vino la nueva oleada después de Calderón, de los narcos, de la cloaca de los narcos asesinos, y bueno, ya ven lo que pasó. O sea, es que de veras ha sido muy infortunada la historia mexicana en los últimos 30 y tantos años. En verdad, es muy desafortunada. Carla Mote, ¿qué piensas tú de estas campañas, de esta mezquindad? Ya pensé que ya habíamos visto lo peor y me siguen sorprendiendo. Bueno, es un tema que es sensible, y no solo sensible, yo le pondría otra palabra, que es sensibilero. Hay un juego emocional que no está respaldado en información puntual, verídica, contextualizada, de qué pasó con esos medicamentos, etcétera. ¿Sabes? Me recuerda incluso como a estas campañas de Televisa con el Teletón, en donde para conseguir recursos, que también ahí había una serie de negocios detrás, pues
se muestran estas imágenes de niños enfermos o de niños, en este caso, en el que ellos utilizaban con discapacidades, porque es algo que evidentemente mueve a la empatía. Todas las personas creo que estamos en nuestra humanidad, a menos que seas un sociópata, pues programados para sentir este instinto incluso de protección hacia los niños y las niñas. Entonces, es un tema por eso muy sensible, que yo creo que es fácilmente capitalizable como manipulación mediática. Como es tan sensible, provoca reacciones muy fuertes en un sector de la opinión pública. Y yo creo que es muy importante que se piense esto como una campaña que no empezó hoy, es una campaña que viene desde, yo recuerdo alrededor de mediados del 2019, quizá principios del 2019, que ya empezaban a manifestarse estos padres de niños con cáncer. Pero una cosa que dijo Hugo López-Gatell en esta entrevista con los Moneros, que me parece relevante, existe pues esta, digamos, manifestación en donde casualmente pues son siempre los mismos pocos padres que pues están manifestándose en diversos espacios, en diversos lugares, pero por otro lado, sí ves que están algunos actores políticos tomando esta agenda, incluso encabezándola. Yo recuerdo en el Senado de la República, quizá lo tengan en la memoria, incluso el grupo parlamentario del PAN en algún momento intentó detener alguna sesión con el tema de los niños con cáncer. Hay algunas senadoras, entre ellas está la Güera Reynoso, que constantemente está hablando de los niños con cáncer, ella es la que se reúne con los padres, es decir, tienes al grupo de padres que yo no voy a cuestionar si sea legítima o no su demanda, porque la desconozco, pero lo que sí tienes, por otra parte, es a estos políticos que están constantemente hablando del tema y tomándolo como una bandera política, y dentro de eso se hace justo esta campaña mediática. Lo que vimos puntualmente el día de hoy sí está en el marco de la infodemia, porque usaron descontextualizadamente un fragmento de una entrevista mucho más larga, en donde además ni siquiera ese fragmento sostiene lo que se empezó a decir, y empiezas a ver lo que pues hemos visto en muchas ocasiones, el nado sincronizado de diversos comunicadores y comunicadoras que tienen casualmente el mismo tema al mismo tiempo, y entonces empiezan a meter esta idea de que hay negligencia por parte de las autoridades, y en este caso se van directamente contra Hugo López-Gatell por esta entrevista. Y cuando dicen este tema de que él aseguró que los niños con cáncer iban a hacer un golpe de Estado, yo en serio ya, yo pienso que ya esto es el borde del delirio, porque ni en la entrevista dijo eso, ni en el fragmento de 3 segundos dijo eso. Cualquier persona que le diera play al video podía darse cuenta de que hay otra interpretación, de que hay algo más de fondo que está diciendo el subsecretario. Sin embargo, esto mueve tantas pasiones que vemos estas reacciones en redes sociales. ¿Es una campaña? Sí. Si es que han faltado o no los medicamentos, yo creo que es algo que muchos periodistas ya podrían haberlo tomado con seriedad para poder informar con veracidad de si estadísticamente faltan, qué incluso sustancias faltan, pero es algo que no está en el aire. Lo que está en el aire es la sensibilería, el tratar de mover a la gente a través de esta emoción negativa. Y yo creo que en un sector que ya trae el germen del odio fincado por la oposición desde hace un tiempo, pues esto les llega a calar y lo toman también como una bandera. Es muy peligroso porque estamos asistiendo a un modo de hacer política que apela únicamente a la emocionalidad, y entonces aquí no hay argumento, en la emocionalidad no hay argumento que valga, y la gente que se indigna por esta campaña no va a apelar a la razón. Entonces creo que esta estrategia de la oposición sí es muy riesgosa, y yo coincido con lo que dijo el subsecretario López-Gatell, que estamos asistiendo en esto a una parte que puede ser una estrategia política con miras a desprestigiar al gobierno y a largo plazo
asentar un posible golpe de Estado en México, que es lo que se está diciendo. No es descabellado, yo creo que justamente el gran, y estudiando la historia lo podemos ver, el gran problema de estos discursos es que solo apelan a la emocionalidad y de una forma muy negativa, metiendo sentimientos negativos, de odio, de coraje. Yo invitaría a toda la gente a que pensara mucho cuando un discurso apela solo a la emocionalidad, es probablemente un intento de manipulación. Carla Mote, ¿en dónde te encuentra la gente en redes sociales? ¿Cómo te despides? Pues agradeciéndote, Vicente, por la invitación. Muchísimas gracias también por el privilegio de poder estar en esta mesa con Horacio Franco, a quien admiro muchísimo. Y bueno, pues me pueden leer en Twitter como @carlamote con K, mote con doble T. Y también te pueden leer en otras participaciones, querida Carla. Hay que darles vuelo a los espacios independientes. En El Soberano escribo quincenalmente y también les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Muchas gracias, Carla Mote, por acompañarnos. Maestro Horacio Franco, siempre es un placer, un honor. ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿En dónde te puede buscar? Bueno, me pueden buscar en Twitter como Horacio Franco, @Horacio Franco, en Facebook como Horacio Franco Flautista y también en Instagram así como Horacio Franco Flautista. Tú sabes que te admiro, que te respeto, que se te quiere, Horacio Franco. Un abrazo, Carla. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, gracias. Un honor, Carla, una mujer tan inteligente y tan sensible. Compartir contigo la mesa fue un honor. Y siempre admirándote tu trabajo, Vicente, que es impecable siempre. Y en verdad, pues aguantas mucho, aguantas vara y eres una gente totalmente honesta y totalmente, en verdad, de primera. Qué honor tenerte como periodista en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Gracias por acompañarnos.